Buenas noches para todos nuevamente. Buenas noches. Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Vamos a iniciar la noche. Hoy no vamos a leer tantos textos, pero vamos a estudiar mucho. Vamos a profundizar en los textos que vamos a leer, que encontremos en el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Hoy no va a ser la excepción. En todas las semanas, todas las clases, siempre utilizamos una anécdota de introducción, una anécdota paralela a lo que sería el mensaje o la clase. San Juan, capítulo 3. Ya va. San Juan 3. San Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. Leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Leo en nombre de Jesús. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que traducido es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este es el texto a resaltar hoy. Repito el texto 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dios añada bendición a su palabra, nos abra entendimiento y hable a través de nosotros. Voy a adelantarme con la anécdota que va paralela al texto, al mensaje que vamos a estar dando hoy. La anécdota se trata de un mensaje, de un video que me mandaron. A mí no me gusta estar viendo muchos videos así, pero me mandaron un video de unos chinos. Era un chino que había heredado la empresa de su padre. Y el chino, heredando la empresa del padre, que heredó la empresa del padre, pues decidió reestructurar el personal y estaba buscando un asistente, una secretaria personal de él. Y entre todas las personas, las candidatas que iban, él eligió una que a él le pareció muy guapa, muy atractiva, muy bonita, la china. Y esa fue la que eligió como su asistente personal. Como el chino era soltero, pues al tiempo se enamoró de la asistente, de la china, y se casaron. Obviamente la china dejó de
de ser la asistente y se hizo la esposa del chino. Pasó el tiempo, tuvieron un hijo. Cuando llaman al chino, el nombre del chino era Kim, llaman señor Kim, su esposa acaba de dar a luz. Él corrió hacia el hospital, tomó el carro, salió y corrió hacia el hospital. Y lo primero que quiso entrar a ver, a cargar a su hijo y a verlo, y él se quedó viendo al niño de una forma extraña y dijo, ¿este es mi hijo? Le dijeron, sí, sí, señor King. Lo cargó y se lo devolvió a la madre insatisfecho. Pasó el tiempo, salió la madre del hospital, fueron a casa y él le pregunta, pero nuestro hijo no se parece ni a ti ni a mí. Qué extraño. El chino King quedó con la duda y le hizo un examen de ADN al bebé. Y el examen de ADN resultó que él era el padre y ella era la madre. No había error en el examen. Bueno, el chino, dentro de todo, pensó, bueno, casualidad, pues no se parece, pues es nuestro hijo, hay que quererlo. Lo quisieron y pasó el tiempo, nuevamente quedó embarazada la esposa, la china. Y en su segundo hijo, la misma metodología. Lo llaman, señor King, su esposa dio a luz, fue al hospital, corrió y lo primero que fue a agarrar al bebé para cargarlo y se dio cuenta que tampoco se parecía a él. Y él dice, pero ¿qué está pasando? No se parece ni a mí, ni se parece a ti. ¿Qué pasa? Aquí hay algo que no cuadra. Y nuevamente la misma metodología fue y le hizo el examen de ADN y positivo, era de ellos. Bueno, el chino se resignó, King se resignó. Y un día que fueron a visitar a la abuela, la madre de la esposa del señor King en su casa, estaban los niños ya un poco más grandes, corriendo, caminando por el patio y ellos sentados en la sala. King levantó los ojos a un cuadro, una fotografía, un cuadro, una foto familiar y vio la familia. Pues ya él la conocía a todas, pero había una mujer que él no conocía. Y cuando él preguntó quién era esa, le dijeron, esa mujer es la esposa tuya. ¿Y él cómo? Cuando veía la foto y veía a la esposa no se parecía en nada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que la esposa de King obtuvo un dinero y se fue a operar. Se hizo operación de la nariz, se hizo operación en todo el cuerpo, se hizo una china muy guapa, muy atractiva para lo que ella era antes de hacerse la operación. Cuando el chino se dio cuenta, el chino King se dio cuenta que la mujer con la que él se casó, la real era la de la foto y no la que tenía al lado, fue y la demandó. La demandó porque ella dijo, porque él decía, me has engañado. Ahora entiendo por qué nuestros hijos no se parecían a ninguno de los dos, pero sí se parecían a la que eras tú antes. El chino ganó la demanda, el chino King. Al final quedó con sus hijos. ¿Por qué le traigo esta anécdota? ¿Por qué es tan paralela al texto? Nosotros podemos cambiar todo lo que queramos, el rostro, el cuerpo, operarnos, ponernos lo que nosotros queramos, pero hay algo que se llama genética, que esa no la podemos cambiar con ningún tipo de operación. Y la genética nuestra dice realmente quién somos nosotros. La genética es tan efectiva que si una persona se cambia completamente, el día y lo encuentran 100 años más tarde, va a salir que eras tú. ¿Por qué? Porque por genética. La genética es la que habla de quién nosotros somos. Entonces, estamos viendo en el texto que leímos en San Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el número 6,
que un hombre, el llamado Nicodemo, se acercó a Jesús y le preguntó que cómo él podía hacer para acercarse a Dios o para llegar al reino de los cielos. Y Jesús le dijo, bueno, la única forma que existe para que una persona vea o entre al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Ahora, nosotros podemos reírnos de Nicodemo ahora porque Nicodemo dice, pero ¿y cómo nazco de nuevo si ya yo soy viejo? Pero nosotros aquí también nos podemos hacer esa misma pregunta. ¿Cómo voy a nacer de nuevo si ya yo soy un adulto, ya soy un viejo? ¿Cierto? ¿Será que tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? No, Jesús no le dijo eso. Jesús le está diciendo es que naciste, ya tú naciste de tu madre. Pero ahora es necesario que nazcas de Dios. Que nazcas en el Espíritu. O sea, está Jesús hablando de un nacimiento espiritual. Y aún así, es difícil de comprenderlo. ¿Cómo yo puedo nacer espiritualmente? ¿Qué es eso de nacer de nuevo? Voy a explicarle un poco de qué se trata el nacer de nuevo y cómo Jesús dice que se nace de nuevo. Yo no sé si ustedes se acuerdan de cuáles fueron la primera predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál fue la primera predicación de Jesús? E incluso, ¿cuál fue la primera predicación de los discípulos, de los apóstoles? En el capítulo 1 de Juan, no lo busque, yo se lo voy a parafrasear. También en el capítulo 3, en el capítulo 1 de Mateo, también en el capítulo 1 de Juan, todos encontramos a Juan el Bautista cuando predicaba arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera predicación de Juan el Bautista, ¿cierto? Jesús cuando empezó a predicar también lo primero que dijo que fue arrepentíos y convertidos. Y si nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, también nos vamos a encontrar que la primera predicación de Pedro, que es la primera predicación de todos los apóstoles que aparecen en la Biblia, Pedro también predicó arrepentidos y convertidos. Ahora, nosotros no podemos preguntar, pero ¿por qué insistió tanto Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles en esta predicación? ¿Qué significa arrepentidos y convertidos? ¿Qué tiene que ver esto de arrepentidos y convertidos? Entonces, cuando yo fui estudiando, cuando yo profundicé un poco acerca de la palabra arrepentimiento en la Biblia, tuve que ir al original idioma en el que fue escrita la Biblia. En el griego, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Es una palabra compuesta, una yuxtapuesta, como se dice en español, pero es una palabra compuesta, o sea, que se compone de dos. ¿Qué significa metanoia? Meta significa después de. Después de. Es como decir antes de Cristo, después de Cristo. Y noia, noia, que significa mente cambiada o un cambio de mentalidad. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra metanoia en sí o arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad después de Cristo. Un cambio de mentalidad. Y si uno cambia la mentalidad, por ende cambia la vida. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sucede? Encontramos que entonces la palabra, el arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. O sea, cambiar nuestra forma de pensar a diferencia de antes de Cristo.
ahora es después de Cristo tener una mentalidad diferente. Entonces también me fui a estudiar la otra palabrita que decía convertidos. La palabra conversión es la palabra griega epístrofe, que significa volverse de, hacia. Volverse de, hacia. Ejemplo, nosotros íbamos, antes de Cristo, nosotros íbamos caminando derechito al infierno. Conocimos a Cristo, ahora vamos caminando derechito hacia el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, eso es la palabra conversión. Volvernos de a donde estábamos antes viviendo o cómo estábamos viviendo para volvernos a el Señor, a Cristo, caminar a Cristo. O sea, entonces nos damos cuenta de qué está hablando Jesús, le está explicando a Nicodemo esto precisamente, lo que Nicodemo no entendía, también hoy día en las iglesias no lo entienden. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer es arrepentirse y convertirse. Nacer de nuevo es arrepentirse y convertirse. ¿Cómo uno nace entonces en medio de ese arrepentimiento y esa conversión? El arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento y la conversión es el proceso, es ese proceso en el que todo hijo de Dios, todo cristiano entra cuando uno cree con una fe genuina. Cuando uno cree con una fe genuina, uno nace de nuevo. Entonces uno obtiene una naturaleza nueva. Por eso también vamos a estudiar un poquito acerca de unas palabras que encontramos ahí en San Juan 3, en específico el versículo 3, que dice: de cierto, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, espérese, a ver, el que no naciere de nuevo, ¿de qué está hablando Jesús? De ese proceso de arrepentimiento y conversión, nacer de nuevo. Pero vamos a estudiar esa palabra o esa frase, nacer de nuevo, ¿qué significa? También me fui al original idioma del griego en el que fue escrita y encontré que la palabra nacer viene del mismo griego que significa genao. Viene del griego genao. Esa palabrita quizás a usted le suene. ¿Qué significa genao? Genao significa engendrar. Ahora, genao, esa palabra es de donde se deriva la palabra genética. Por eso le explicaba hace un rato que era paralelo la introducción que hice con la anécdota hablándole de genética. Ahora encontramos que la palabra nacer en la Biblia, en el griego, significa genao, que es de donde se deriva la palabra genética, que es la ciencia que estudia todo eso. Los genes son los componentes, los diferentes componentes que nos hacen diferente a cada uno a cada persona de una de las otras, ¿cierto? Entonces encontramos que entonces ese genao significa engendrar. Pero entonces engendrar significa nacer. Pero ¿qué significa de nuevo en el griego? Vamos a ver. En el griego la palabra de nuevo significa anoyen. Es la palabra anoyen, que significa de arriba o del primero. Es decir, engendrado, ¿de dónde? De arriba. Entonces, Jesús le está contestando de una forma tan exacta a Nicodemo, diciéndole: si tú no naces de arriba, si tú no eres engendrado de arriba, tú no vas a ver el reino de los cielos. Ahora, yo sé que ahora en sus mentes están preguntando si cómo nazco de arriba. Jesús le dijo a Nicodemo: si no eres engendrado del primero o de arriba, no puedes ver el reino. Entonces, ¿qué significa ser engendrado de arriba? Es obtener la genética de Dios. Ejemplo,
Jesús, cuando María, su madre, concibió, ¿de quién concibió? Del mismo Espíritu Santo. María no tuvo contacto con ningún hombre. María, sus óvulos se untaron con el óvulo de Dios, con el Espíritu de Dios. Y de allí nació Jesús. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir Jesús acá a través de Nicodemo? Es que nosotros tenemos que nacer espiritualmente de la misma forma en cómo nació Jesús, de arriba. Viviendo en este cuerpo que ya nacimos, de cada uno nacimos de nuestros diferentes padres, ¿cierto? Cada uno nacimos de nuestros diferentes padres. La Biblia entonces aquí nos está enseñando que el cristiano tiene que nacer 2 veces para morir una vez. El que no tiene a Cristo nace una vez y muere una vez, muere 2 veces. Entonces, el cristiano, el verdadero cristiano o el que de verdad es hijo de Dios, es el que nace de arriba, el que lleva la genética de Dios, esa misma genética que tenía Jesús cuando nació en María. Ahora, si nos ponemos a ver, fíjense en algo. Hoy día usted le pregunta a todo el mundo. De hecho, usted escuchó hasta hace poco al Papa diciendo todos somos hijos de Dios en un evento del LGTB o de la agenda gay, diciendo que había que aceptarlos porque ellos también eran hijos de Dios. De hecho, esa frase de que todos somos hijos de Dios, usted se la escucha al mundo entero. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el mundo está engañado creyendo que realmente todos somos hijos de Dios. En lo que sí podemos coincidir es que todos somos criaturas, todos somos hechos por el mismo Dios, pero no todos somos hijos. La Biblia dice en San Juan que a todo el que le recibió, la fue dada la potestad de ser llamado hijo de Dios. O sea, entonces, ese texto te está descartando que no todos son hijos de Dios, sino solo los que le recibieron. ¿Los que recibieron a quién? A Jesús. El que recibe a Jesús, entonces pasa a ser hijo de Dios. Ahora, entendiendo el tema, entendiendo ya que no todos son hijos, entendiendo también que solo son hijos los que reciben o los que nacen de arriba, los que son engendrados de arriba. ¿Por qué hoy día usted ve en las iglesias llenas de personas, llenas de gente que se autodenominan hijos y se llaman, cuando el pastor, el predicador pregunta, ¿cuántos son hijos de Dios? Amén, todos se desgalillan. Todos son hijos. Pero todos son nacidos de arriba. No. Todos son nacidos de arriba. No, Señor. Entonces, ahora, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta si nosotros en primera persona somos nacidos de arriba o no somos nacidos de arriba? ¿Cómo podemos darnos cuenta quién es nacido de arriba y quién no es nacido de arriba? Fácil. Si nos vamos y analizamos un poco, hablando de genética científica, la ciencia, la genética de la ciencia, nosotros vemos que cuando una madre da a luz a un hijo, normalmente siempre dicen, ay, nació, se parece al papá o se parece a la mamá e incluso se parece a la abuela. Pero se parece a alguien que procede genéticamente o del mismo árbol genealógico, ¿cierto? Porque tiene los genes consanguíneos de esa persona o de esa familia. Se parece, no, que mira, tiene las orejas del papá, sacó. Mírale la boquita cotriñúa de la abuela. Mira el pelo de cepillo del abuelo.
O sea, siempre hay rasgos físicos que le distinguen, cosa que no encontraba el Chino King. El Chino King dice, pero ninguno de los dos hijos se parece ni a mí ni a ti. Entonces, ¿qué sucede allí? Que el problema está en que la forma de saber, si usted agarra a un hijo suyo, una foto de su hijo cuando estaba pequeño, y usted agarra una foto suya cuando usted estaba pequeña, lo más probable es que tengan un parecido, ¿cierto? Si usted agarra la foto de un hijo suyo y agarra la foto de su esposo o del papá de ese niño cuando estaba pequeño, se va a parecer. ¿Por qué? Porque es que van a decir, no, porque es que tiene toda la cara tuya. Eso pasa cuando uno nace en la carne, nace de su padre, de su madre, genéticamente. Pero también sucede lo mismo, sucede exactamente igual cuando uno nace de arriba. Cuando uno nace de arriba, a medida que van pasando los días, va pasando el tiempo, uno va desarrollando las características genéticas del que nos engendró. Entonces, encontramos que ya comenzamos a caminar y nos empezamos a parecer a Cristo. Nos empezamos de hecho, se va a dar cuenta cuando Jesús fue entregado y que ya iba a ser crucificado, que Pedro negó a Jesús. En una de las negadas que hizo Pedro, una muchacha se le acercó y le dijo, pero tú eres uno de ellos, tú hablas como ellos. ¿Por qué? Porque Pedro ya había nacido de arriba. Pedro ya estaba desarrollando las características de la genética del Padre, de la genética de Jesús. Entonces, cuando tú eres de arriba, nacido, tú hablas como habla tu Padre. Tú hablas como hablaba Jesús. Tú caminas como caminaba Jesús. Tienes la mirada que miraba Jesús. Entonces, esas son las características que vamos a ir desarrollando o van a ir desarrollando los que realmente son nacidos de arriba o los que realmente son de Dios. Pero no puede ser posible que alguien diga, yo soy hijo de Dios, pero no tengas ninguna característica de Dios. No puede ser posible que yo diga, soy hijo de Dios, pero genéticamente no tengo nada, ninguna característica de Dios. Pero, sin embargo, los que son nacidos de Dios, los que son nacidos de arriba, que van desarrollando su genes, que van desarrollando las características de su padre, entonces, ¿en qué nos vamos pareciendo? ¿En qué se deben ir pareciendo? Que si Dios es amor, nosotros también somos amor. Que si Dios es perdonador, nosotros también somos perdonadores. Que si Dios ponía otra mejilla, nosotros nos vamos pareciendo. Entonces, estos son los rasgos que debemos ir desarrollando en el camino. Sin embargo, usted ve muchas personas que tienen 5, 10, 15, 20 años de estar en la iglesia y no desarrollan características de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tienen la genética de arriba, porque no han nacido de arriba. Sin embargo, usted agarra a su hijo ahora, que usted dio a luz hace 15, 20 años, y lo para ahora y dice, wow, mira cómo tanto se parece a su papá, o tanto se parece a su mamá. Pero el que espiritualmente está en la iglesia 15, 10, 20 años, todavía igualito. ¿Sabe por qué? Porque ese nació del padre y de la madre natural, pero no nació del padre de arriba. No ha nacido de arriba. Y sabe, hay un problema con esto. Que el que no se parece a su padre no puede ver el reino. Que el que no se parece genéticamente a Dios no entrará al reino de los cielos.
Y esto es un problema grave. No, pero yo iba al culto toda la semana, yo iba a los servicios, pero no te pareces a tu padre. No, pero cuando a la alabanza yo me revolcaba y daba 50 vueltas y hablaba en lengua, pero no te pareces a tu padre. No, pero es que mire, y salía a evangelizar y yo le hablaba a la gente, pero no te pareces a tu padre. Entonces no eres de arriba. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice también el apóstol Pablo que el que es de Dios, lo de Dios busca. ¿Es eso qué quiere decir? Que si usted es nacido, usted es engendrado del de arriba, usted busca las cosas de arriba. Colosenses 3, 1 en adelante dice, buscar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿A quién le está diciendo eso? A los que han nacido de arriba. El problema es que nos vamos a encontrar con personas que como una clase dimos acá atrás, que son trigo y cizaña. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. En la iglesia vamos a encontrar gente que dice que son hijos, gente que lleva la Biblia debajo del brazo, gente que no se pierde ni un servicio, va a todos los ayunos, pero no ha nacido de nuevo. Y yo lo lamento decirlo, pero si no ha nacido de nuevo, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo. Es que para poder entrar, eso no lo estoy inventando yo, usted lo leyó en su Biblia, para entrar al reino se necesita nacer de arriba. Ah, pero mi hermano, yo hablo en lengua y usted me va escuchando, me escucha Rambo saca la bazuca y Chan agarra la pata de la vaca y la cuestión. Y Jesús le dijo en una ocasión a los fariseos, le dijeron a Jesús, en una ocasión, hijos de Abraham somos. En una ocasión los fariseos le dijeron a Jesús, hijos de Abraham somos. ¿Qué le respondió Jesús? Vosotros no son hijos de Abraham, vosotros son hijos de vuestro padre, el diablo. Qué cosa tan dura esa. Porque las obras, si fuesen hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero vosotros procuráis matarme porque son asesinos. Porque el diablo es asesino desde el principio. El homicidio viene ¿de quién? De Satanás. Entonces, los fariseos estaban manifestando las obras ¿de quién? De Abraham. Del diablo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús? Jesús le estaba hablando de genética. Jesús le estaba hablando de dónde habían nacido ellos, de quién era su padre. Es que las obras que nosotros manifestemos, lo que nosotros hagamos, es lo que dice quiénes somos. Sí, estoy citándole textos bíblicos, pero no le estoy citando, no se lo estoy dando para ganar tiempo y no tener que ponerlos a buscar tanto. Se los voy leyendo y muchos se los voy parafraseando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los fariseos no eran solamente hijos de sus padres biológicos, sino también ellos habían sido engendrados ¿de dónde? Porque la obra de su padre hacían. Es que hay hijos de Dios, pero también hay hijos del diablo. Y lo más irónico de todo esto es que los hijos del diablo se mezclan entre los hijos de Dios. Y los hijos del diablo son tan inteligentes, son tan sagaces que se aprenden el idioma cristiano, que cargan Biblia. Y se saben la Biblia, creen en Dios, pero no son nacidos de Dios. ¿Por qué decimos que no son nacidos de Dios? Porque así como los fariseos hacían la obra de su padre, querían matar a Jesús. Vosotros procuráis matarme, le dijo Jesús. Asimismo,
Hay gente que por sus frutos se conoce. Y acá no estamos señalando a nadie. Estamos hablando de la palabra. Vamos a tomar esta palabra no para fulanito, fulanita que me acuerdo porque fulanito hace cosas que no son. No. Vamos a tomarlo para nosotros en primera persona. Vamos a pensar qué estamos haciendo. Vamos a pensar si realmente somos engendrados de arriba. Porque es que el problema está que si no soy engendrado de arriba, ni siquiera, dice Jesús, ni siquiera vas a ver el reino. Ahora mucho menos vas a entrar. Que necesitamos ser engendrados de arriba para entrar. Necesitamos ser reconocidos como hijos. Como hijos. Mire, hablando más de eso. En 1 Corintios 5, versículo 7, si quiere lo busca, si es muy rápido lo busca, si no, no importa. Yo se lo leo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, el apóstol Pablo le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Espérate. ¿De qué está hablando ahí Pablo? Pablo está hablando de que ya usted murió a su viejo yo y nació nuevamente. Ahora usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. Entonces ese texto sigue diciendo, voy a decírselo completo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas. Espera. Ahí no dice la mitad. Ahí no dice un poquito. Ahí dice, todas son hechas nuevas. Es decir, que lo que yo hacía antes, ya no lo hago ahora. Lo que se hacía en el mundo, ya no se practica ahora acá en Cristo. Porque si soy nueva criatura, porque si nací de arriba, ahora voy a vivir como si fuera de arriba. Voy a buscar la forma de parecerme al que me engendró. ¿Cierto? Más texto del apóstol Pablo también le dice a los Gálatas, en el Gálatas capítulo 2, verso 10, le dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo. ¿Quién vive? Vive Cristo en mí. Espérese ahí. Explíqueme entonces, ¿cómo es esto de que con Cristo estoy justamente crucificado? ¿Qué significa que esté crucificado? Que está muerto. ¿Dónde murió Cristo? En la cruz. ¿A dónde tenemos que morir nosotros? En la cruz. Después de la cruz, ¿qué sucedió con Cristo? Resucitó. Bueno, nosotros cuando Cristo resucitó, al creer en Jesús, estamos resucitando juntamente con Él. Entonces, ¿qué sucede? Ya no vivimos nosotros, es decir, ya el yo murió. Ahora vive Cristo en mí. Espérate, si vive Cristo en mí, ¿cómo yo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que vivir? He aquí, todas son hechas nuevas, no la mitad. No de que eso, de que, bueno, antes me fumaba un paquete de cigarrillo, ahora me fumo la mitad. No, olvídese de eso. Todo es hecho nuevo. No, que antes decía, de 10 palabras decía 8 sucias, ahora digo 4. No. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, siguiendo con ese mismo tema, el apóstol Juan le dice en su carta en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, no lo busque si no quiere, yo igual se lo voy a leer. El que es nacido de Dios, capítulo 5, versículo 18, primera de Juan, que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Va. Yo lo voy a leer bien. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 5 verso 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado
por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escuche esto. Aquel que es engendrado por Dios no practica el pecado. Espérese, entonces ¿eso qué quiere decir, mi hermano? Que los cristianos no pecan. Ajo, ahí como que vamos a entrar un poquito en eso. Claro que el cristiano peca. Lo que el cristiano no hace es practicar el pecado. Una cosa es pecar de forma involuntaria, porque es que mientras nosotros vivamos en este cuerpo, nunca vamos a dejar de pecar. Pero una cosa es persistir en el pecado. Y por eso el apóstol Juan utiliza la palabra no practica, la palabra práctica. Vamos a poner un ejemplo para que me entienda de eso de no practica el pecado. Supongamos que aquí atrás nosotros tenemos una fábrica de carros. Esa fábrica de carros por día está fabricando 1500 carros. Esa fábrica está fabricando carro tras carro todo el día, 24 horas. Está practicando, fabricando. Eso no hace el cristiano. El cristiano no hace el mismo pecado una y otra, porque entonces eso no es un pecado, eso es una elección. Eso no es un error o no una equivocación. No. Una equivocación es que yo lo cometí ahora, me arrepentí y no lo hice más. Pero si yo lo vuelvo, esa es una elección, una decisión suya. Entonces por eso el apóstol Juan dice, el que es nacido de Dios no practica. No quiere decir que deja de pecar, porque es que Pablo dijo que el que dice que no peca es mentiroso. ¿Cierto? Pero Pablo dice, no practicamos. Pecamos involuntariamente. Quizás pensamos mal un día, o quizás hicimos una mala palabra, un mal gesto, lo que sea, porque es que somos humanos. Pero no lo practicamos. El que es nacido de Dios camina, vive como Él que lo engendró. No practica el pecado. Entonces, nos damos cuenta que la palabra es tan clara. Es tan clara. Con Cristo estamos crucificados, ya morimos. Hay un versículo que es en capítulo 3, versículo 30 de San Juan, en el que el apóstol, escuche esto, Juan el Bautista bautizaba, ¿cierto? Pero cuando Jesús eligió a sus 12 discípulos, comenzaron a predicar y a bautizar. Entonces, ¿qué hicieron? Los discípulos de Juan una vez llegaron ante Juan y le dijeron, maestro, ¿sabes que los discípulos de Jesús están bautizando más que tú? ¿Qué le dijo Juan? Déjalos. Porque es que es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Él crezca, pero que yo mengüe. Hoy día, los cristianos estamos practicando eso. Que Jesús crezca en nosotros y nosotros menguar. Jesús está creciendo en nosotros y nosotros estamos menguando, o nosotros estamos creciendo y Jesús menguando. Esto habla de quién es engendrado de arriba y quién no. No practicamos el pecado. Nos parecemos al Padre. Nos parecemos al que nos engendró. Y no solamente nos parecemos a el que nos engendró, sino hablamos. Esto es una de las factores o de las características más importantes. Hablamos como el que nos engendró. Nosotros los cristianos no apagamos el fuego con más gasolina. Hay un problema y vas a echarle, en vez de apaciguarlo, lo que hace es encenderlo más. No. Nosotros somos, dice Jesús, bienaventurados los pacificadores.
Entonces, son rasgos como estos los que nos identifican o los que nos hacen entender si somos o no somos nacidos de arriba. Yo le dije que esto iba a ser un poquito sencillo, pero a la vez iba a ser un poco profundo. Y es un tema que comúnmente usted escucha mucho, ha escuchado en muchas ocasiones de su vida predicar. No, que nació de nuevo, que Nicodemo, pero espérese. Una vez, a mí me invitaron a dar una predicación, una clase por Pacora. En Pacora me llevaron unos amistades del Ministerio Cárcel que tenían una congregación allá. Y yo fui y me iban a aplicar. Pero yo tengo algo, que este tema precisamente, Dios puso en mi corazón predicarlo en los lugares, en los mayores lugares que yo pueda. ¿Por qué? Pregúntenle a Dios. Ahora, yo estoy hablando, predicando del tema, que hay que nacer de nuevo. Y es que si tú no naces de nuevo, es que las personas tienen un concepto equivocado. Hay mucha gente que cree que porque nacieron en una familia cristiana, su papá y su mamá son cristianos, su papá y su mamá son pastores, ellos nacieron en el evangelio, ellos nacieron de nuevo. No, usted nació en una familia cristiana, pero aún así usted tiene que nacer de nuevo. ¿Y qué pasó? Que yo estaba predicando y al final de la predicación, Dios pone en mi corazón y llamar a la gente a orar por ellos al frente con los demás. Y bueno, al que siente que no ha nacido de nuevo, pues que pase adelante. Y usted no se imagina quién fue el primero que pasó. El pastor. Pasó llorando. ¿Por qué? Me dice, varón, a mí nunca nadie me había dicho que yo tenía que nacer de nuevo para entrar al reino. Nunca nadie le había dicho. Pero es que así hay mucha gente en la calle, en las iglesias, e incluso pastores que no han nacido de nuevo y están en los púlpitos. No han nacido de nuevo. ¿Y cómo usted se da cuenta? Por lo que predican. Predican puro materialismo, predican pura vanidad, predican pura prosperidad, predican que si esto, que si lo otro, que si Dios te va a bendecir, que Dios te va a resolver el problema, pero no se han dado cuenta que el problema que vino Jesús a resolver a la tierra fue el problema del pecado. Eso no lo predican. ¿Por qué? Porque no lo entienden. ¿Y por qué no lo entienden? Porque no nacieron de nuevo. No necesariamente que nosotros hayamos nacido en una familia cristiana o que nuestros padres hayan sido pastores. Eso no quiere decir que nosotros nacimos de nuevo. Nosotros nacimos, quizás nos pudieron haber dado a luz en la misma iglesia, en la banca de la iglesia. Pero igual tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Porque lastimosamente Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no verá el reino. No entrará al reino. No entrará al reino. ¿Somos nosotros candidatos? ¿Somos nosotros hijos para entrar al reino del Padre? Lo voy a dejar ahí, solamente lo meditemos, reflexionemos. Y si en algún momento encontramos deficiencias para decir, ven acá, wow, yo no he estado viviendo como un nacido de arriba. Bueno, estamos a tiempo. Porque el sabio Salomón en Eclesiastés dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Hay que nacer para ver el reino. De otra forma, imposible llegar al reino de Dios. Vamos a cerrar los ojos y vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que